Hola, en este video les presentaré un ejemplo de resolución de problema de cinética. Estoy utilizando como base los datos de este artículo que habla sobre la remoción de tetraciclina en carbón activado proveniente de cáscaras de la nuez de macadamia. Me permito comentar brevemente qué nos dice el artículo. Dice que la tetraciclina es un antibiótico utilizado para el tratamiento y prevención de enfermedades infecciosas. Debido a su bajo costo, se utiliza como aditivo alimentario para aumentar la tasa de crecimiento en animales. Y tanto en animales como en los humanos, la tetraciclina no se metaboliza completamente y aproximadamente el 90% de la ingesta se excreta en la orina, lo que constituye un residuo peligroso que contamina fuentes acuosas. Una opción para el tratamiento del agua es mediante absorción. Y una opción de absorbente es el carbón activado que proviene de este desecho agroindustrial, que son las cáscaras de nuez de macadamia. Este artículo fue elaborado en Brasil, pero también en México se tiene una producción de esta nuez de macadamia. Hay muchas aplicaciones culinarias, es una nuez muy rica y bueno, se tiene como desecho su cáscara, que en este artículo proponen que puede servir como un bioabsorbente. En el artículo se comenta que se ponen en contacto 25 miligramos de ese carbón activado con 25 mililitros de soluciones de tetraciclina a 3 diferentes concentraciones. En el artículo se va a analizar la concentración de 500 miligramos por litro. Esta mezcla se agita y se toman muestras a diferentes intervalos de tiempo. Después del proceso de absorción, la mezcla se filtra y se analiza el filtrado en un espectrofotómetro para poder cuantificar la cantidad que no fue absorbida. En este ejemplo se van a determinar los siguientes parámetros cinéticos. Primero, vamos a identificar cuál es el orden de reacción que sigue este proceso de absorción. También se van a calcular las constantes de velocidad para cada orden de reacción. Se va a calcular el tiempo de vida media y también el tiempo necesario para que se absorba cierta cantidad de la concentración inicial de tetraciclina. Bueno, para iniciar a resolver este problema hay que retomar esta ecuación. Esta es la ecuación de velocidad. Expresa que la velocidad de una reacción o de algún proceso depende de una constante llamada constante de velocidad y de las concentraciones de los reactivos elevadas a un exponente. Ese exponente se conoce como orden de reacción. Puede ser un número entero o una fracción y se obtiene experimentalmente. Por lo que también se considera que el orden de reacción indica la dependencia empírica de la velocidad respecto a la o las concentraciones de los reactivos. Ese orden de reacción de algún proceso o de una reacción va a ser el orden de reacción global. Tenemos orden de reacción con respecto a cada reactivo y un orden de reacción global, que es la suma de este valor más este otro. Entonces, si se quiere predecir la velocidad, es necesario conocer la constante de velocidad y también definir cuál es el orden de reacción. Para obtener ese orden de reacción se tienen varios métodos. Uno de ellos es el método de integración, que consiste en indagar si los datos experimentales se ajustan a ciertas ecuaciones que representan el orden de reacción 0, 1 o 2. Un orden de reacción 0 indica que la velocidad siempre va a ser una constante. Aquí tenemos acá que multiplica la concentración elevado a la potencia 0. Es decir, cualquier concentración elevado a 0 nos da 1 y 1 por la constante pues nos va a dar la constante. En un orden 1 tendremos que esta concentración está elevada a la primera potencia y en un orden 2 que esta concentración va a estar elevado a la potencia 2. Hay dos variantes para el orden
de reacción 2, pero es más común este que tenemos aquí. Entonces será el que se utiliza en todos los problemas que estaremos revisando. Bueno, todas estas ecuaciones están representando una línea recta. Por lo tanto, el orden de reacción se conoce cuando los datos experimentales se ajustan a la mejor línea recta, es decir, a esta ecuación, a esta o a esta que tenemos aquí. El primer paso para conocer el orden de reacción es entonces tener una gráfica donde tengamos una ecuación de regresión lineal. Aquí tenemos los datos del problema. Tenemos diferentes tiempos y tenemos las diferentes concentraciones de tetraciclina en unidades de miligramos por gramo, miligramos de tetraciclina por gramo del carbono activado. Se está analizando la concentración de 500 miligramos por litro, pero la cantidad máxima que se puede absorber es este valor. Es decir, sería una situación ideal que se absorbieran los 500 miligramos. No solamente se puede absorber esta cantidad por gramo de carbono activado. Este dato se conoció previamente en un estudio de absorción. Posteriormente, en una segunda etapa de este estudio, pues se lleva a cabo la cinética. Es decir, se está monitoreando en qué tiempo se va a llevar la absorción. Bueno, para analizar entonces los diferentes órdenes de reacción, pues hay que completar esta tabla donde vamos a tener información para ir construyendo las diferentes gráficas. Para orden 0 tenemos esta ecuación y se va a graficar entonces en Y la concentración de tetraciclina, cuánto me está quedando de tetraciclina, o en este caso es cuánto me queda que aún se puede absorber. Tenemos que en X va a ir los tiempos. Entonces aquí tenemos a Y y tenemos a X. Aquí ya tengo yo la gráfica. Observo que el ajuste no es muy bueno. Tenemos un R cuadrada de 0.77 y estos datos experimentales pues no se están ajustando a esta línea recta. Ok, entonces vamos al siguiente orden de reacción, la siguiente gráfica. En el primer orden vamos a utilizar esta ecuación. Aquí se requiere que se esté graficando en Y el logaritmo natural de la concentración de tetraciclina y en X los tiempos. Tenemos aquí esta gráfica, vemos que también el ajuste no es muy bueno, tenemos un coeficiente de determinación de 0.89. Aquí gráficamente se observa un mal ajuste. Para el orden 2 es necesario que se grafique el inverso de la concentración de tetraciclina, esto va a ir mi y en X va a ir los tiempos. Entonces aquí tendremos a Y, aquí tenemos por ejemplo la ordenada al origen, esto de aquí es la pendiente y este es el tiempo. Aquí el ajuste es mucho mejor, tenemos R cuadrada de 0.96, no es un valor excelente, pero pues analizando estas tres opciones de ecuaciones, que son las ecuaciones que se van a analizar en el curso, pues bueno, podríamos decir que el proceso de absorción sigue un orden 2, porque tenemos un coeficiente de determinación alto, o el más alto, ¿no? Entonces, en el inciso A, que dice cuál es el orden de reacción, hemos visto que en función del coeficiente de determinación, pues es el orden 2. Estos valores de coeficientes de determinación también se pueden calcular con una calculadora, igual que la ordenada y la pendiente. Recordemos que en la calculadora la ordenada será el valor de A y la pendiente el valor de B. Y se pueden construir entonces estas ecuaciones. Bueno, en el inciso B se pide las constantes de velocidad para cada orden de reacción. Para este inciso se necesita pues justamente conocer la pendiente, analizar esta ecuación que tenemos aquí. Por ejemplo, para el orden 0, si comparamos la ecuación con esta ecuación que representa este tipo de cinética, vemos que esto es Y,
Esto de aquí es la ordenada al origen y aquí tenemos a la pendiente. La pendiente es la constante de velocidad. Entonces aquí tenemos menos k y aquí tenemos menos 1.349, entonces quiere decir que la constante de velocidad es este valor positivo, 1.349. ¿Ok? Estos valores de la constante los voy a estar colocando en esta tablita a manera de resumen. Ok, para el primer orden comparamos esto es y, esto de aquí es la ordenada al origen, esto de aquí es la pendiente. Entonces, la constante de velocidad es 0.0074. ¿Ok? Vamos a ver que también estas constantes de velocidad tendrán diferentes unidades. ¿Ok? Ahorita las comentamos. En el orden 2 vamos a comparar la ecuación que se tiene. Aquí tenemos a y, esto es la ordenada, que sería este valor, y esta acá es la pendiente. Aquí tenemos una pendiente positiva y directamente la constante de velocidad es esta pendiente, este valor, 5 por 10 a la menos 5. Entonces las constantes de velocidad las vamos a obtener a través de las pendientes de estas gráficas. En otros problemas, si nosotros queremos conocer la constante de velocidad, pues se requiere tener información sobre tiempo, la concentración inicial y también pues esta otra concentración a cierto tiempo. Podemos despejarla, ¿no? Habitualmente podemos despejarla considerando un valor que se llama tiempo de vida media, que es justamente el inciso C. En el inciso C se quiere calcular ese tiempo de vida media. Bueno, estrictamente para la constante de velocidad o el tiempo de vida media nos interesaría sobre todo irnos a la ecuación de segundo orden porque ya se comentó que el proceso de absorción sigue esa ecuación, esa cinética de segundo orden. Pero bueno, en este ejercicio se está calculando constantes de velocidad y tiempos de vida media pues de cada uno de los órdenes de reacción. El tiempo de vida media nos indica el tiempo para que disminuya a la mitad la concentración inicial. Y tenemos diferentes ecuaciones. Aquí en esta tablita de resumen vemos que para cada orden de reacción tenemos diferentes ecuaciones de tiempo de vida media o también conocida nada más como vida media. Vamos a ver que para el orden 0 tenemos esta ecuación. Depende de la concentración inicial, depende también de la constante de velocidad. Para el orden 0, la constante de velocidad va a tener unidades de concentración entre tiempo. Aquí vamos a la tablita, concentración entre tiempo. En este ejemplo serían miligramos de tetraciclina entre gramo de carbono activado entre el tiempo. Tenemos una vida media entonces de 139.29 minutos. Para el orden 1 tenemos esta otra fórmula. Vean que aquí no depende de la concentración inicial como en el orden 0, nada más depende de la constante de velocidad. Esto es logaritmo de 2 entre la constante. En este caso, las constantes de velocidad tienen unidades de tiempo a la menos 1, que en este caso particular serían minutos a la menos 1. Sustituyendo la información tenemos que el tiempo de vida media es 93.67 minutos. Para el orden 2 tenemos esta ecuación. Aquí nuevamente depende el tiempo de vida media de la concentración inicial, que ya se conoce. Y en este caso la constante de velocidad tiene unidades de concentración a la menos 1, tiempo a la menos 1. Okay, sustituyendo los datos tenemos que el tiempo de vida media es 53.21 minutos. Como observarán, dependiendo del orden de reacción, pues el tiempo necesario para que se degrade la concentración inicial va a ir cambiando. Aquí se requiere más tiempo en orden 0 y aquí es mucho más rápido el proceso. Ok,
Vamos entonces en el inciso D. El tiempo para que se absorba el 90% de la concentración inicial de tetraciclina. Ok, esto se va a resolver con estas ecuaciones. Vamos a despejar de esta ecuación el tiempo. Para el orden 0, aquí está el despeje. Algo que hay que tener muy en cuenta en estas ecuaciones, en cualquiera de ellas, es que cuando se tenga la concentración del reactivo a cierto tiempo, se está refiriendo a cuánto de ese reactivo nos está quedando, cuánto queda. Entonces, si aquí en la pregunta se dice cuál es el tiempo para que se absorba el 90% de la concentración original, eso quiere decir que me está quedando el 10%. Entonces, aquí voy a colocar el 10% de la concentración inicial. Entonces, en el inciso D, que se pide absorción del 90%, se estará colocando que me queda el 10% de la concentración inicial. Y por ejemplo, en el inciso E, que se pide que se absorbe el 15% de la concentración inicial, quiere decir que me está quedando el 85%. Entonces, aquí en esta concentración estoy colocando el 85% de la concentración inicial. Lo que resta en esta fórmula es sustituir la concentración inicial, que pues es el dato que ya se tiene aquí en el problema, y las constantes de velocidad. Vea que aquí en esta fórmula tenemos un signo menos, por eso aparece esta constante multiplicando ese signo menos. Entonces, para el orden 0 tenemos 250.73 minutos y en el inciso E 41.79 minutos. Para el orden 1 tenemos esta ecuación, despejamos el tiempo y sustituimos los datos. Aquí nuevamente estoy considerando que la concentración que me queda es el 10%, es decir, si quiero que se absorba el 90%, quiere decir que me está quedando 10% de la concentración inicial, y en este caso que me está quedando el 85% de la concentración inicial, si lo que yo quiero es que se absorba 15% únicamente. Tenemos aquí también esos tiempos. Y finalmente en el orden 2 tenemos esta ecuación, es orden 2 tipo 1, se está despejando el tiempo y se sustituye los datos. Nuevamente la misma consideración. Aquí en la concentración al tiempo T es el 10% de la concentración inicial si la pregunta es que se ha degradado el 90% o que, perdón, se ha absorbido el 90%. Y aquí sería 0.85 si lo que quiero que se absorba es solamente el 15% y entonces me está quedando el 85% de la concentración inicial. Y bueno, aquí tenemos también los tiempos. Vean entonces que dependiendo también del orden de reacción, el tiempo va a ir cambiando. Aquí son tiempos más lentos y aquí en un tiempo más breve podemos tener ese proceso de absorción. Entonces, a manera de resumen, aquí se ha revisado cómo se puede calcular el tiempo de vida media o calcular las constantes de velocidad de diferentes órdenes de reacción y también a cómo responder a este tipo de preguntas que aparecen en los ejemplos de módulo. ¿Cuál es el tiempo necesario para que se degrade cierto porcentaje, ¿no?, del reactivo? O en este caso, ¿cuánto tiempo es necesario para que se absorba cierto porcentaje? ¿Ok? Y en general para este ejercicio en particular se puede concluir que el orden de reacción es 2 porque tenemos un coeficiente de determinación más alto. Entonces la ley de velocidad va a quedar de esta manera. La velocidad de este proceso de absorción es igual a la constante de velocidad que dijimos que se obtiene de la pendiente de esta gráfica. Aquí tenemos la constante de velocidad que multiplica a la concentración de tetraciclina elevado a la potencia 2, porque se observa que es una reacción que sigue el
orden 2. También de la ecuación que se obtuvo podemos tener esto de aquí. Aquí tenemos a y, que es el inverso de las concentraciones al tiempo t, tenemos la ordenada y tenemos la constante de velocidad por el tiempo. Esta ecuación que tenemos aquí nos permite hacer predicciones. Yo puedo estar proponiendo tiempos y despejar concentraciones. Es decir, me puedo preguntar, si transcurren 100 minutos del proceso, ¿cuál es la concentración que yo voy a tener de tetraciclina? O bien, si yo quiero llegar a cierto valor de tetraciclina, ¿cuál es el tiempo en el que debo de dejar en contacto el adsorbente y el adsorbato? Ok, bueno, espero que con este ejercicio quede más claro algunos de estos cálculos de cinética, aquí en este caso aplicado a un proceso de absorción. Y bueno, quedo atenta a todas sus dudas. En el siguiente video explicaré cómo calcular la energía de activación. Saludos.